Este ya es el último video. Vamos a ver cómo se determina el presupuesto del proyecto. Para determinar el presupuesto tenemos que tener la parte de lo que son los costos. Entonces vamos a sumar los costos estimados de las actividades individuales o los paquetes de trabajo y vamos a tener una línea base de costos autorizada. El presupuesto tiene que ser autorizado con base en los costos. Entonces esto se hace una única vez o también se puede determinar que se haga en algunos otros momentos, pero esto es más formal. Cuando estimamos los costos lleva un proceso de trabajo, pero aquí ya nos aprueban y nos dicen sí, este presupuesto se lo aprobamos. Contempla todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto y hay una línea de base de costos que es base para para la versión aprobada del presupuesto y incluye las reservas para contingencia, pero no incluye las reservas de gestión. Entonces aquí tenemos las entradas, que tenemos el plan de la dirección del proyecto, aquí tenemos el plan de gestión de costos, el plan de gestión de recursos, la línea base de alcance. Tenemos dentro del documento del proyecto las estimaciones de costos, cronograma de proyecto, registro de riesgos. Tenemos caso de negocio, el plan de gestión de beneficios. Y tenemos acuerdos, factores ambientales y activos de la organización, que siempre lo vamos a tener en esa parte. Herramientas, juicio expertos, que es uno de los más importantes. Los costos agregados, análisis de datos, análisis de reserva, reserva de información histórica, conciliación del límite de financiamiento y el financiamiento también. Esas son las herramientas técnicas para lo que es determinar el presupuesto. Y la salida va a ser la línea base de costos, los requisitos de financiamiento del proyecto y la actualización de los documentos, donde vamos a actualizar la estimación de costos, el cronograma de proyecto y el registro de riesgos. Aquí tenemos el diagrama de flujo, donde tenemos las diferentes entradas, tenemos el proceso de determinar el presupuesto y tenemos las salidas. La línea base de costos va para el plan de dirección de proyectos. Requisitos de financiamiento va a la parte de controlar los costos. Y las actualizaciones de estimación de costos, cronograma de proyecto y registro de riesgos. Todo esto va al documento del proyecto. Esta parte del 7.4 no lo vamos a ver. Entonces vamos a ver las entradas, que es cada entrada, el plan de gestión de costos, que fue cómo se van a estructurar los costos, cómo los vamos a controlar, cómo los vamos a identificar, la plan de gestión de recursos y la línea base del alcance. Los documentos del proyecto, tenemos la base de las estimaciones y aquí tenemos las estimaciones de costos también, cuánto suma cada actividad entre un paquete de trabajo y cuánto suman en total. Y también tenemos el registro de riesgos y que se van a actualizar. Los documentos de negocio, el negocio identifica los factores críticos del éxito, el plan de gestión de beneficios, los acuerdos, los factores ambientales y los activos de la proceso de organización. Y aquí tenemos ya dentro de los activos herramientas para elaboración de presupuestos de costos, que posiblemente las empresas van a tener su manera de elaborar los presupuestos, sus plantillas también.
Entonces aquí tenemos las herramientas para hacer este trabajo. Entonces el juicio de expertos, la agregación de costos. Y bueno, esta agregación de costos es las estimaciones de costos que se suman por cada gente de trabajo. Y se van agregando a los niveles superiores hasta llegar ya a todo el proyecto. Análisis de datos. En este análisis de datos vamos a establecer, bueno, entre los datos que se pueden analizar es análisis de reserva. Y aquí tenemos la parte de reserva de gestión para el proyecto. Habíamos hablado anteriormente de lo que es los conocidos desconocidos. Por ejemplo, son riesgos que hemos identificado. Y esos riesgos que hemos identificado, si se materializan, podemos estimar cuánto nos puede costar. Pero también hay que contemplar las reservas de gestión, que es por los desconocidos, que pueden afectar el proyecto. Entonces son cosas que no conocemos, que no estimamos en riesgos, pero que podrían pasar. No sabemos qué puede pasar, pero lo podemos, no va a ir a la línea base de costos, pero lo podemos colocar en el presupuesto total, dejar un monto ahí para cualquier imprevisto. En el análisis de información histórica tenemos que revisar la información histórica que pueda desarrollar estimaciones paramétricas o estimaciones análogas. Estos, digamos, se pueden usar para hacer modelos matemáticos o algunos sencillos. Por ejemplo, construir una vivienda residencial puede tener un costo determinado por metro cuadrado. Digamos, ese costo no es tan difícil de estimar. O pueden hacer más complejos, donde haya un software y él haga todos los cálculos. Entonces, esto va a depender de la información histórica, qué tan precisa sea, los parámetros, si son fácilmente cuantificables, y también si los modelos son escalables. La parte de conciliación del límite de financiamiento, el gasto de fondos, va a depender de lo que tengamos nosotros de límites para financiarnos. Si decimos que el proyecto, bueno, tenemos un límite de 1 millón, bueno, hay que ver si el costo que estamos presupuestando está dentro de ese límite. Entonces, si hay variación entre los límites de financiamiento y los gastos planificados, hay que ver cómo se vuelve a programar o qué tareas podemos quitar para que vayan alineados. La parte de financiamiento, esto es qué fondos vamos a adquirir para terminar el proyecto. Es común que los proyectos requieran un financiamiento externo, que sea un tercero el que me dé la plata, y por lo general en ese tipo de financiamientos la entidad financiera va a poner ciertos límites. Y el último componente dentro de lo que es la elaboración de presupuestos están las salidas que vamos a tener. La primera salida de la línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto del proyecto con fases de tiempo y se quita cualquier reserva de gestión. Y bueno, cualquier cambio que tenga que hacerse en esta línea base de costos tiene que tener un control de cambios. La línea base de costos es una suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades de cronograma. Entonces tenemos las diferentes actividades de cronograma que tienen aprobado su presupuesto. Se suma y aquí tenemos la línea base de costos.
Entonces aquí tenemos que las estimaciones de costos para reserva de actividades del proyecto, junto con cualquier reserva para contingencias para dichas actividades, se agregan en los costos de los paquetes asociados. Bueno, todo lo que es la suma de las cuentas de control proporciona la línea base de costos. Esta línea base de costos es temporal, entonces desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto tenemos una línea base de costos que nos va a servir para controlar el proyecto. Se presenta típicamente como una curva en S. Al inicio bajan, después crecen y después van decreciendo. Esa es la línea S de los costos. Y se denomina también como una línea base para la medición de desempeño cuando se utiliza valor ganado. Las reservas de gestión se suman a la línea base de costos y se obtiene el presupuesto del proyecto. Esto lo vamos a ver con un ejemplo en el taller. También se utiliza el proceso de gestión de cambios para cualquier modificación y se tiene que aprobar para que se modifique el presupuesto. Entonces, si vemos que va costando más, tenemos que ir a que nos hagan un cambio en la parte de gestión de cambios para que se actualice en el proyecto. Aquí tenemos los componentes del presupuesto del proyecto. Tenemos presupuesto de proyecto, reserva de gestión, línea base de costos, tenemos cuenta de control, reserva para contingencias, estimaciones de costos de los paquetes de trabajo, reserva para contingencia de las actividades y estimación de los costos de las actividades. Esta es la línea base de costos. Vean que forma un tipo S. Los costos aquí son bajos, después empiezan a crecer y ya después empiezan a bajar. Y aquí tenemos la reserva de gestión, que va a ser no está dentro de la línea base de costos. Y todo esto va a ser el presupuesto del proyecto. Lo que es requisito de financiamiento del proyecto pueden ser totales y periódicos. Entonces puede ser que los desembolsos sean trimestrales o anuales. Se van a dar los gastos proyectados más obligaciones anticipadas. A menudo el financiamiento tiene lugar en cantidades incrementales que pueden no estar distribuidas de manera homogénea. La parte de actualizaciones del documento. Tenemos las estimaciones de costos, el cronograma del proyecto y registro de riesgos. Son lo que vamos a actualizar en el documento en este proceso de elaboración del presupuesto. Y con esto terminaríamos la parte del presupuesto. En el taller vamos a ver cómo se trabajan ya en un documento. Y con eso terminaríamos los videos. Muchas gracias.